Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Nuestra comprensión del funcionamiento del cerebro y la ejecución de actividades como hablar o recordar tuvo importantes avances de la mano de ciertos casos médicos que primero causaron extrañeza y confusión, pero que luego de un detallado análisis nos permitieron entender mejor las bases neurobiológicas del lenguaje o la memoria. En el episodio de hoy daremos un paseo por esas historias, comenzando en Francia a mediados del siglo XIX, con un hombre que de pronto solo podía pronunciar una palabra, pasando luego al otro lado del Atlántico 100 años después, cuando un procedimiento médico experimental cambió para siempre la vida de un joven y cuyo cerebro se convirtió en uno de los más estudiados de la historia. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa y Rafaela Hidalgo. En 1840, Louis Victor Le Borgne, de solo 30 años, perdió la capacidad de hablar, o al menos de hablar algo que pudiera entenderse. Al ser ingresado en el Bicêtre, un hospital suburbano de París especializado en enfermedades mentales, Louis Victor Le Borgne solo podía pronunciar una sola sílaba: tan. Esa sílaba, acompañada de gestos expresivos de sus manos y diferentes tonos e inflexiones de la voz, era la única que Le Borgne podía pronunciar. Cuando llegó al hospital no había podido hablar correctamente durante unos 2 o 3 meses, y aunque su familia pensó que la condición podría ser temporal, permanecería allí hasta su muerte, 21 años después. Aparte de su incapacidad para hablar, Le Borgne no parecía exhibir signos evidentes de algún problema físico o cognitivo. Su inteligencia no parecía afectada, sus facultades mentales y físicas estaban intactas, y se trataba de una persona receptiva que entendía su entorno e interactuaba con él. Pero no podía comunicarse con palabras. Parecía comprender todo lo que se le pedía y hacía todo lo posible para responder de una manera coherente a lo que se le preguntaba. Sin embargo, independiente de la pregunta que se le hiciera, siempre respondía ton ton, combinando esas palabras con gestos expresivos y variados tonos de voz, como si hablara un lenguaje compuesto por una sola palabra, y cuyos significados dependen de los gestos que acompañan al discurso y el tono que se emplea para pronunciarlas. Por eso todo el hospital conocía a Le Borgne como Ton. Al cabo de 10 años en el hospital, Le Borgne comenzó a manifestar otros signos preocupantes. Primero, su brazo derecho quedó paralizado. Más tarde, su pierna derecha siguió el mismo camino. Su visión se deterioró enormemente y sus facultades mentales también. Llegó al punto en que Ton se negó a levantarse de la cama y permaneció así durante más de 7 años. En abril de 1861, y debido a la enorme cantidad de tiempo que llevaba postrado, Ton desarrolló gangrena en todo el lado derecho de su cuerpo, que se había inflamado y apenas podía moverse. El 11 de abril de 1861 fue sometido a una cirugía, y fue en ese momento que conoció a un nuevo médico, Pierre-Paul Broca. Broca se había especializado en el estudio del lenguaje, y el caso de Ton le resultaba particularmente intrigante. A pesar de la gangrena y los otros problemas que exhibía, Broca decidió hacer algunas pruebas para ver si podía determinar la naturaleza del problema del lenguaje que tenía Ton. Era un ejercicio en extremo complicado, ya que el paciente era diestro, así que no solo no podía hablar, sino que además no podía escribir.
La comunicación resultaría extremadamente difícil y muy desafiante. Tan, sin embargo, podía hacer gestos con su mano izquierda, y aunque muchos de los gestos eran incomprensibles, cuando se trataba de números, era muy hábil y podía, por ejemplo, decir la hora de un reloj al segundo usando solo su mano izquierda. También sabía exactamente cuánto tiempo había estado internado en el hospital. Eso quería decir que, a pesar de todos sus problemas, conservaba muchas de sus facultades intactas. Sin embargo, cuando se trataba del lenguaje, la principal área de interés de Broca, el caso de Tan parecía perdido. Broca más tarde describiría su condición como afemia o afimia, la pérdida del habla articulada. Hoy en día se le conoce como la afasia de Broca. El 17 de abril de 1861, aproximadamente a las 11 de la mañana, Louis Victor Le Bon, el paciente Tan, murió. Tenía 51 años y Broca lo había conocido solo una semana antes. El cuerpo de Tan fue sometido a una autopsia y el análisis de su cerebro reveló una lesión grande en un área bien definida del cerebro. Esa fue la primera pista que permitió vincular a una región anatómica discreta del cerebro con una función específica, como el lenguaje. Hoy recordamos a Le Bon como el paciente Tan, uno de los pacientes más famosos en la historia de la neurobiología, y recordamos su cerebro como el cerebro que permitió identificar lo que hoy conocemos como el área de Broca, una de las regiones del cerebro más estudiadas. Apenas unos meses después de la muerte de Le Bon, Broca conoció a Lazare Lelong, una trabajadora de 84 años que estaba siendo tratada por demencia en el mismo hospital en donde estuvo Tan. Un año antes, Lelong había perdido en gran medida la capacidad de hablar, igual que Tan. Sin embargo, a diferencia de este, Lelong mantuvo la capacidad de pronunciar algunas palabras que sí significaban algo. 5 palabras, para ser exactos. Oui, sí, non, no, toi, de trois, que es 3, y que Lelong usaba para referirse a cualquier número, toujours, que es siempre, y lelo, que era lo que decía cuando intentaba decir su propio nombre. Cuando Lelong murió, su cerebro también fue estudiado y se encontró una lesión en la misma zona que tenía afectado el cerebro de Tan, confirmando una sospecha que Broca había estado incubando en su cabeza durante algún tiempo. Había encontrado una relación anatómica entre el cerebro y nuestra capacidad de hablar. Era un descubrimiento impresionante. Existía un área específica en el cerebro que regía nuestra capacidad de producir sonidos significativos, y cuando esta área estaba lesionada, podíamos perder nuestra capacidad de comunicarnos usando el lenguaje hablado. Lo más interesante de este hallazgo es que no había otras capacidades o habilidades que se vieran afectadas, incluso aquellas relacionadas con el habla, como la comprensión del lenguaje y la capacidad de comunicarse mediante otros métodos. Era una lesión en un área muy específica del cerebro que generaba efectos muy específicos en las personas. Eso quería decir que existen partes del cerebro que están muy especializadas para ciertas funciones. Si se lesionaba esa parte, la función se perdería. Broca estaba lejos de ser, sin embargo, el primero en estudiar la alteración del habla en el cerebro. Ya en 1770, el médico alemán Johann Gesner publicó un tratado sobre el tema, basándose en el estudio de varios casos de lo que él llamó amnesia del habla. Gesner describió los casos de manera notablemente similar a lo que hoy conocemos como afasia fluida y dio un salto lógico que estaba mucho más allá del conocimiento médico de la época, al concluir que esa llamada amnesia del habla estaba en gran parte separada de otros tipos de generación de ideas y por lo tanto debía existir una lesión cerebral discreta que fuera responsable de este tipo particular de afasia. Más de 100 años después, el neurólogo Carl Wernicke haría famosa a este tipo de afasia fluida, que tiene como característica inconfundible que las personas afectadas hablan de manera muy fluida palabras sin sentido, incluso inventando algunos términos. El discurso típico de alguien con afasia fluida sería así: «Sabes que no tengo acomplición para salir de tratar subiendo por la que tú querías». En 1824, el médico francés Jean-Baptiste Boulague llevó las ideas de Johann Gesner un paso más allá
y propuso la revolucionaria idea de que ciertas funciones cerebrales estaban lateralizadas. En otras palabras, que los dos hemisferios del cerebro tienen ciertas funciones específicas y no operan de exactamente la misma manera. Así, una lesión en la parte izquierda del lóbulo frontal, por ejemplo, no necesariamente producirá el mismo efecto que una lesión en la zona equivalente del hemisferio derecho. Jean-Baptiste Boulard aseguró que cualquier persona que tuviera dificultades para hablar tendría una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, llegando al punto de ofrecer una recompensa en dinero a cualquier médico que pudiera mostrarle un cerebro de alguien con problemas del habla y que no tuviera una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Las ideas de Boulard se encontraron con una gran oposición y hasta parecían disparatadas, pero un extraño y grotesco incidente permitió obtener un tipo de evidencia que a esa altura, en una época previa a nuestros modernos equipos de resonancia magnética, parecía imposible: analizar el cerebro de alguien que estuviera vivo. En 1852, un hombre intentó suicidarse de un disparo en la cabeza. Aparentemente cambió de idea en el último segundo e intentó esquivar la bala, pero no fue lo suficientemente rápido. Se voló parte del hueso frontal del cráneo, pero los lóbulos del cerebro justo debajo de esa herida habían quedado intactos y además expuestos. El paciente fue ingresado de gravedad en un hospital de París y los médicos pudieron confirmar que su inteligencia y capacidad de hablar estaban intactos, logrando sobrevivir durante varias horas. Sin embargo, durante ese tiempo, fue objeto de un experimento extraordinario. Mientras el paciente hablaba, un médico hizo presión sobre diferentes partes de su cerebro usando una espátula quirúrgica. Cuando se hizo presión suave sobre los lóbulos frontales, su discurso se detuvo. Cuando se retiró la presión, el habla regresó. Otras funciones y el estado de conciencia no se vieron afectadas. Este experimento pasó en gran parte desapercibido y no fue hasta el caso descrito 9 años más tarde por Broca que las implicancias de este hallazgo se hicieron evidentes. Así, el cerebro de Thon presentó una oportunidad para probar las hipótesis y refinar las teorías sobre el funcionamiento del cerebro que ya se estaban formulando por aquella época. Pero no fue hasta 1865, 4 años después de la famosa autopsia de Thon, que Broca finalmente estaba listo para afirmar que la producción del habla estaba localizada en una parte específica del lóbulo frontal izquierdo, la región que ahora lleva su nombre, el área de Broca. A esa altura ya había descrito los cerebros de otros 25 pacientes que habían sufrido afasia, y esos análisis habían confirmado que la articulación del habla estaba controlada por el lóbulo frontal izquierdo del cerebro, tal como Boulard había sospechado. Sin embargo, había algo más. Las funciones cerebrales no eran del todo fijas, concluyó Broca. Con tiempo y terapia, las personas con afasia podían mejorar y la mayoría lograba recuperar algunas de sus habilidades. ¿No podría ser, se preguntó Broca, que el hemisferio derecho estaba asumiendo algunas de las funciones del izquierdo? En esta pregunta, Broca fue un paso más allá de cualquiera que hubiera venido antes que él. No solo eso, anticipó nuestra comprensión actual sobre la plasticidad del cerebro adulto y su capacidad para generar nuevas formas de funcionamiento en presencia de ciertas lesiones. Con el paso del tiempo, las observaciones de Broca fueron confirmadas y también refinadas. Se determinó que la afasia de Broca podía ser causada por lesiones más amplias que las descritas originalmente, algo que se confirmó en las décadas de 1970 y 1980. El año 2007, un equipo de investigadores dirigido por Nina Dronkers de la Universidad de California en Davis decidió reexaminar los cerebros cuidadosamente preservados de Thon y Lelong, los primeros pacientes de Broca. El estudio, utilizando técnicas modernas de imágenes, permitió determinar que el daño era mucho más extensivo que el originalmente reportado por Broca, en parte porque estas técnicas permiten estudiar un cerebro en 3 dimensiones, y Broca solo analizó la superficie externa, ya que decidió preservar los cerebros enteros, sin seccionarlos, por lo que el análisis de ciertas zonas interiores no le fue posible. Y aunque el área de Broca sí estaba afectada, probablemente no era lo único que contribuyó para la gravedad de la afasia de Thon. De hecho, los investigadores que analizaron su cerebro con técnicas modernas
creen que si el daño hubiera estado contenido específicamente en el área de Broca, Tan habría retenido una mejor capacidad para expresarse. De todas maneras, Broca tenía razón al localizar la producción del lenguaje en una zona específica del cerebro, solo que esa zona resultó ser un poco más grande de lo que él originalmente había descrito. El trabajo de Broca fue tremendamente influyente para la neurociencia cognitiva y neuropsicología, dos principios fundamentales que ahora rigen cómo pensamos sobre el cerebro: la localización y lateralización de las funciones, y la noción de que un deterioro en un área de la cognición particular, como el lenguaje, como resultado del daño cerebral, no significa necesariamente un deterioro general en el intelecto, son, en gran parte, el resultado del trabajo pionero de Broca. Sin Broca, nuestra comprensión del lenguaje probablemente no habría evolucionado tan rápido como lo hizo, o habría tenido un impacto tan grande en el estudio de otros procesos cognitivos. Pero tal vez su mayor legado es uno que a menudo no consideramos: lo tremendamente informativo que resulta estudiar un cerebro anormal. Es justamente mirando un cerebro que no funciona bien que empezamos a entender cómo se las arregla para funcionar bien la mayor parte del tiempo. Cuando vemos lesiones, podemos rastrear la lesión resultante a la función subyacente. Cuando vemos una recuperación de la función perdida, podemos rastrear la reorganización neuronal que lo hizo posible. A pesar de que hemos recorrido un largo camino en nuestra comprensión del funcionamiento del cerebro, todavía queda muchísimo por aprender. De hecho, los neurobiólogos estiman que entendemos solo un 5% del funcionamiento del cerebro. Resulta interesante que gran parte de lo que sabemos sobre la relación entre el cerebro y el lenguaje lo sabemos gracias a un hombre que no podía hablar y al médico que entendió cuán significativa sería la pérdida de esa función para el futuro de la ciencia. Casi un siglo después del caso de Tan y Broca, al otro lado del Atlántico, se comenzó a gestar otra historia similar, una que convirtió al cerebro de un joven de 27 años en el que probablemente es el cerebro más famoso de la historia, uno que poseía una inusual característica y que durante medio siglo fue estudiado para tratar de entender mejor un aspecto clave de nuestro cerebro. Esa historia se las contaré después de esta pausa. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 del Ministerio de Salud de Chile, el 12,3% de la población del país vive con diabetes. El hecho de que los pacientes puedan acceder a medicamentos que les permitan vivir sus vidas de la mejor forma posible es una conversación que adquiere cada vez más relevancia. En el contexto de los 100 años del descubrimiento de la insulina, es importante transmitir la importancia de seguir innovando para disponer de nuevas terapias que conlleven una mejoría en su calidad de vida. ¿Cuál es el cerebro más famoso del mundo? Probablemente más de alguien puede pensar que es el de Albert Einstein, que fue extraído y seccionado en 240 bloques por el patólogo Thomas Stoltz Harvey durante la autopsia efectuada pocas horas después de su muerte, el 18 de abril de 1955. Por cierto, esa historia muy entretenida la pueden encontrar en el episodio 9 de la primera temporada de este podcast. Pero no, me temo que ese no es el cerebro en el que estoy pensando. Si le preguntan a cualquier neurobiólogo cuál es el cerebro más famoso del mundo, muy probablemente este les dirá que el más ilustre cerebro que ha existido es el de Henry Gustav Mollason, quien hasta poco antes de su muerte, el 2 de diciembre de 2008, fue conocido solamente con las iniciales HM. HM nació el 26 de febrero de 1926 en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, y según el relato de su madre, fue un niño que tuvo un desarrollo normal y sin incidentes relevantes hasta los 7 años, cuando sufrió un accidente en bicicleta y se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que quedó inconsciente durante 5 minutos. No está del todo claro si ese accidente tuvo algo que ver con lo que ocurrió con el joven HM en los años venideros. Lo cierto es que cuando cumplió 10 años, HM tuvo la primera de miles de crisis epilépticas, las que en muchas ocasiones eran casi imperceptibles,
Pero a los 15 años, HM tuvo la primera crisis grave, en la que experimentaba fuertes espasmos, se mordía la lengua, se orinaba y luego quedaba desorientado y somnoliento durante un buen rato. Y aunque el accidente en bicicleta pudo ser un detonante, no está del todo claro el papel que pudo haber tenido en su futuro, más aún si se considera que su historial médico menciona que 3 de sus primos también sufrían de epilepsia. El término epilepsia abarca una serie de diferentes síndromes, cuya característica fundamental es una predisposición a convulsiones recurrentes de carácter espontáneo. Independiente del tipo de epilepsia, en muchos casos existe un fuerte componente genético asociado a su origen, pero en muchos otros la naturaleza del problema nunca es determinada. Las crisis que sufría el pequeño HM lo convirtieron en el blanco de la burla de sus compañeros de colegio, y debido al hostigamiento permanente, su madre decidió cambiarlo de colegio, donde finalizó sus estudios a los 21 años. Al terminar su educación escolar, el joven HM comenzó a trabajar en una fábrica, aunque pronto sus crisis de epilepsia se volvieron tan frecuentes que le fue de nuevo imposible continuar. Entre los 21 y los 27 años, HM fue sometido a diversos tratamientos con fármacos para intentar controlar sus convulsiones, pero ninguno tuvo resultados satisfactorios. Su calidad de vida estaba notablemente deteriorada y sufrió un promedio de 10 crisis leves al día y una grave a la semana. A esa altura, los médicos comenzaron a manifestar su preocupación por los posibles efectos adversos derivados de la gran cantidad de medicamentos con los que era tratado. La frecuencia y gravedad de las convulsiones hizo que su familia buscara ayuda contactando al neurocirujano William Beecher Scoville, quien determinó que el origen de las crisis epilépticas de HM se encontraba en los lóbulos temporales mediales de ambos lados del cerebro. En una época en la que las cirugías que modificaban las conexiones en el cerebro estaban de moda, las tristemente célebres lobotomías, lo que siguió al diagnóstico de Scoville no parece tan sorpresivo, incluso considerando lo radical del procedimiento. Así, el neurocirujano recomendó remover los lóbulos temporales mediales de ambos lados del cerebro de HM, una cirugía experimental y radical, con un pronóstico incierto, pero que a esa altura era vista por HM y su familia como uno de los pocos caminos que le quedaban para tratar de mejorar su calidad de vida. El 1 de septiembre de 1953, el neurocirujano William Beecher Scoville efectuó 2 agujeros de casi 4 centímetros de diámetro en el cráneo de HM, justo por encima de las órbitas de cada ojo. Introdujo a través de estos agujeros espátulas quirúrgicas para levantar el lóbulo frontal del cerebro y acceder al lóbulo temporal medial, que se encuentra justo detrás de los ojos. Luego, utilizando un tubo de plata muy fino, succionó esa zona del cerebro de HM, desplazando el tubo unos 8 centímetros hacia la parte posterior del lóbulo en cuestión. Al terminar la cirugía, a HM le habían extraído varias estructuras cerebrales, incluyendo una llamada hipocampo. En total, le removieron una masa de cerebro del tamaño de un puño. Y aunque suena increíble, durante todo este procedimiento, HM estuvo sedado, pero despierto, para que el médico pudiera detectar en el acto cualquier problema grave que emergiera en caso de succionar una parte del cerebro que fuera particularmente importante. Esto es posible, ya que en el cerebro mismo no existe el sistema que nos permite percibir el dolor. Creo que es importante insistir en esto. Hace casi 68 años, a una persona le succionaron parte del cerebro usando una bombilla de plata que fue introducida a través de un agujero en el cráneo. Es realmente impresionante. A la luz de lo descrito, a más de alguien podría sorprenderle que HM no solo no murió durante el procedimiento, sino que además se sentía bastante bien. Las evaluaciones posteriores de la cirugía mostraron 2 resultados muy dispares. Por un lado, las crisis epilépticas leves de HM disminuyeron notablemente y las más graves desaparecieron por completo. Un gran logro, por cierto. Sin embargo, muy pronto se detectó un problema muy curioso e inesperado. HM se mostraba tremendamente desorientado y confundido.
no encontraba el camino al baño, no recordaba qué había pasado y tampoco al personal médico. No es que tuviera sencillamente amnesia, ya que recordaba perfectamente bien su pasado, quién era él y a sus padres. Lo que había ocurrido era mucho más extraño que una simple amnesia. La cirugía, de alguna forma, le había provocado lo que se conoce como amnesia anterógrada. A partir de ese día, H.M. fue incapaz de generar nuevos recuerdos. A partir de ese día, el cerebro de H.M. se convirtió en uno de los más estudiados de la historia y nos brindó la posibilidad de comprender mejor cómo funcionaba uno de los aspectos centrales de nuestro cerebro, la memoria. Es importante mencionar que la memoria, la capacidad del cerebro para codificar, almacenar y recordar información, es una de las características centrales de la cognición que asociamos al cerebro y su funcionamiento, y es fundamental a la hora de ejecutar nuevas acciones. Si no podemos recordar eventos en el pasado, no podríamos relacionarnos con la realidad, desarrollar una identidad personal o relaciones humanas. Pero el caso de H.M. tenía una característica notable, ya que podía recordar todo lo que había ocurrido hasta justo antes de la cirugía. Sea lo que sea que se haya removido del cerebro de H.M., era fundamental para una tarea muy específica: almacenar nuevos recuerdos. Todo lo que ya estaba en la memoria de H.M. estaba a salvo, lo que sugería que la memoria funciona de una manera en la que recordar información previamente almacenada dependía de estructuras y áreas del cerebro diferentes a las necesarias para generar un nuevo recuerdo. En 1980, tras vivir 27 años con sus padres, H.M. fue trasladado a una casa de reposo, donde contaría con los cuidados adecuados luego de la muerte de su madre. El nuevo inquilino mostraba una inteligencia normal y podía vestirse por sí mismo si se le dejaba la ropa sobre la cama. Era también capaz de sostener una conversación, aunque olvidaba inmediatamente después de un rato de qué estaban hablando. Podía lavarse los dientes y se afeitaba si le recordaban que debía hacerlo, pero era completamente incapaz de recordar a las personas que lo cuidaban o los investigadores que durante años lo visitaron para estudiar su caso, lo que hacía que tuvieran que presentarse cada vez como si fuera la primera vez que se veían. Uno de los hallazgos más notables relacionados con el caso de H.M. es que, a pesar de no poder generar nuevos recuerdos, sí podía aprender nuevas habilidades. En 1962, la doctora Brenda Milner informó que H.M. era capaz de mejorar progresivamente en una prueba que consistía en dibujar el contorno de una estrella mirando el reflejo de ésta en un espejo, sin salirse de los bordes. Inténtenlo, no es nada de fácil. H.M. realizó la prueba 30 veces en 3 días y logró disminuir de manera significativa el número de errores y la velocidad al completar la prueba, de lo cual puede desprenderse que su capacidad de aprendizaje motor estaba en buenas condiciones. Algo similar ocurrió con una prueba llamada la Torre de Hanoi, en la que H.M. lograba avances progresivos a medida que repetía la prueba, a pesar de no recordar haberla hecho antes. Estos y otros análisis efectuados en H.M. fueron claves para entender mejor cómo funcionaba la memoria y permitieron establecer que diferentes tipos de memoria residen en diferentes lugares del cerebro, algo desconocido para la época. Así, mientras H.M. se desempeñaba con mucha dificultad en las clásicas pruebas de memoria, no presentaba problemas con sus habilidades motoras, perceptuales o cognitivas. Gracias a estos descubrimientos, fue posible comprender que los procesos involucrados en el almacenamiento de recuerdos inmediatos son biológicamente independientes de aquellos involucrados en el almacenamiento de los recuerdos a largo plazo, y también que la adquisición de habilidades no requiere de las estructuras presentes en el lóbulo temporal medial, al tiempo que sí las necesita para generar nuevas memorias de personas y eventos. La contribución de H.M. a la comprensión de la memoria fue notable, y el día de hoy entendemos mucho mejor cómo se organiza y algunas de las estructuras cerebrales asociadas a ella. En términos sencillos, existen 2 categorías generales de memoria: la memoria de corto plazo, que es el tipo de memoria que nos permite recordar los últimos 20 o 30 segundos de nuestra vida, y la memoria de largo plazo, aquella que asociamos con la idea generalizada que existe de lo que es la memoria, entendida como el almacenaje de recuerdos.
Esta memoria de largo plazo puede ser explícita, categoría en la que están los recuerdos de las cosas que nos han sucedido, llamada también memoria episódica, y las cosas que sabemos sobre el mundo, como la capital de España o el último campeón mundial de fútbol. Ese tipo de memoria se llama semántica. En el caso de H.M., estaba afectada la parte explícita de la memoria de largo plazo, ya que no podía recordar nuevos episodios ni información general. Sin embargo, la memoria de largo plazo de tipo implícita, por ejemplo, la que nos permite aprender una nueva habilidad motora, estaba intacta en el caso de H.M. Su caso fue la primera evidencia de esta compartimentalización de la memoria, no solo como espacios funcionales distintos, sino que además asociadas a estructuras cerebrales diferentes. A partir de este caso se han detectado y estudiado otros, pero probablemente el más impactante sea el de Clive Wearing. El 27 de marzo de 1985, Clive Wearing, entonces un reconocido experto en música en el apogeo de su carrera en la radio de la BBC en Londres, desarrolló una encefalitis derivada de una infección con virus herpes que atacó su sistema nervioso central. Debido al extensivo daño en el hipocampo, un área clave para el funcionamiento de la memoria y la consolidación de los recuerdos, Wearing es completamente incapaz tanto de formar nuevos recuerdos o de recordar su pasado, y por lo tanto solo tiene funcional la memoria de corto plazo. De esta forma, solo puede recordar, en el mejor escenario, los últimos 30 segundos de su vida. En ciertas circunstancias, ese lapso se reduce a solo 7 segundos. Wearing pasa todos los días despertándose cada 20 segundos, reiniciando su conciencia una vez transcurrido el lapso de tiempo de su memoria de corto plazo. Durante ese tiempo, se pregunta repetidamente por qué no ha visto a un médico, ya que constantemente cree que recientemente se ha despertado de un estado de coma. Si participa en una conversación, Wearing es capaz de proporcionar respuestas a las preguntas, pero no puede permanecer en el flujo de la conversación por más de unas pocas frases. Wearing conserva solo unos pocos recuerdos de su vida antes de la encefalitis. Sabe, por ejemplo, que tiene hijos de un matrimonio anterior, pero no puede recordar sus nombres. Su amor por su segunda esposa, Deborah, con quien se casó el año anterior a su enfermedad, sigue intacto y la saluda alegre y efusivamente cada vez que se encuentran, ya sea creyendo que él no la ha visto en años o que nunca se han conocido antes, a pesar de que ella puede haber salido de la habitación momentáneamente. Cuando salen a comer con su esposa, puede recordar el nombre de la comida, pollo por ejemplo, pero no puede vincularlo con la información relacionada con el sabor del pollo, ya que olvida qué comida está comiendo para cuando la comida ha llegado a su boca. En un diario proporcionado por quienes lo cuidan, Wearing escribe las cosas que le van sucediendo. Página tras página pueden leerse historias en las que los eventos anteriores están tarjados, ya que no recuerda haberlos escrito y por lo tanto no sabe quién los escribió, a pesar de que sí es capaz de reconocer su letra. Clive Wearing puede aprender nuevas habilidades e incluso algunos hechos, no de la memoria episódica, sino que adquiriendo nuevas memorias procedimentales a través de la repetición. Por ejemplo, después de haber visto un video varias veces en días sucesivos y a pesar de no recordar haber visto ese video, podía anticipar ciertas partes del contenido sin recordar cómo los aprendió. Una suerte de clarividencia amnésica. En una entrevista realizada el año 2005, Clive Wearing comentó: "No hay diferencia entre el día y la noche. No hay pensamientos en absoluto, no hay sueño. Día y noche son lo mismo, en blanco. Es como estar muerto". ¿Echas de menos tu antigua vida?, le preguntó el periodista. Sí, pero nunca he sido consciente de pensar en eso, así que nunca me ha molestado. Nunca he sido nada en absoluto, es exactamente lo mismo que la muerte. ¿Qué echas de menos de tu antigua vida? El hecho de que yo fuera músico y que estaba enamorado. Ese era Clive Wearing tocando el piano, una habilidad que no recuerda que tiene, pero basta que se siente frente a un piano para que la manifieste.
Casos como los de H.M. y Clive Wearing han permeado en la cultura popular, inspirando libros y películas como la comedia 50 primeras citas y la grandiosa Memento, esta última con una de las descripciones más precisas de la amnesia anterógrada. Así hemos llegado al final de esta increíble historia. Espero que la recuerden. Como siempre, quiero despedirme agradeciendo a mis queridos Patreons, Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Matute Iconsu y Valentina Aguirre. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla como corresponde cubriendo boca y nariz y que la ciencia los acompañe.